Ancelotti deja de usar a Camavinga en el lateral izquierdo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a analizar una cuestión que vemos bastante evidente tras el partido frente al Español, pero ya de tiempo atrás, y es que Eduardo Camavinga ha sido usado como parche, sin ser lateral izquierdo, para intentar complementar la baja de Ferland Mendy, y la realidad, y es que es evidente, Eduardo Camavinga no debe jugar de lateral izquierdo porque no tiene los automatismos, fundamentalmente y sobre todo defensivos, para poder, en ese sentido, dar una serie de garantías en la posición. Eduardo Camavinga tiene que jugar en su posición y no tiene que pagar la irresponsabilidad en la planificación del club de no traer un segundo lateral izquierdo de garantías en el caso de que Ferland Mendy se lesionara. Algo que tampoco, digamos, nos puede sorprender muchísimo, porque por desgracia, al menos para mí, Ferland es un jugador que tiene cierta frecuencia para lesionarse, lo cual, de hecho, genera en el madridismo la sensación de que quizá pueda tener el cartel de venta por este motivo fundamentalmente. Por lo cual, tú tienes que tirar de otras opciones defensivas. Nacho, evidentemente, tiene que ser baluarte en ese aspecto. Pero si no quieres apostar en ese momento por Nacho, por lo que sea, mientras Mendy no está, pues chico, lo que tienes que hacer es lo que hacen la mayoría de clubes cuando les falta algo ahí, que es apostar por el jugador principal dentro del primer filial de dicho equipo. Es decir, en el caso del Real Madrid, apostar por un Rafael Obrador que está haciendo una temporada buenísima. De hecho, lo que hiciste la temporada pasada con Miguel Gutiérrez, y que creo que no salió nada mal para los partidos que hizo, con algún error tal de juventud, pero creo que aportó más cosas positivas que negativas, dentro de, evidentemente, de ser un jugador, digámoslo así, rookie. Y también Obrador lo hubiera sido. Pero yo soy mucho de la teoría de pon a los jugadores en su posición, y diréis, Nacho tampoco es lateral izquierdo. Ya, pero Nacho tiene mucha experiencia, bastantes años, y ha gastado muchas camisetas a máximo nivel. Y conoce el oficio del lateral, desde que Mourinho, en un partido ante el Valencia en Mestalla, 2010-2011, lo puso a jugar en esa posición, en lugar de Marcelo. Por lo tanto, creo que lo sensato, aparte de Nacho como lateral izquierdo titular, teniendo que salir por Mendy, es probar otras alternativas naturales. Lo que pasa es que volvemos a lo que volvemos, a la génesis del problema, que Ancelotti no es valiente, no da ese paso al frente con los canteranos de valor que tiene. Obrador, Tobías, Arribas, Álvaro Rodríguez, que lo saca 5 minutos malamente, pero en fin, lo que tengo clarísimo y es evidente es que Eduardo Camavinga no debe jugar en una posición que sufre, en una posición que lo pasa mal, y luego encima se tiene que llevar por momentos pitada del Bernabéu, que para mí en el partido del Español ha sido bastante injusto por momentos con Camavinga, sabiendo que es un jugador muy joven que no está jugando en su posición. En resumidas cuentas, Ancelotti, cada jugador en su sitio. Y si tienes a un tipo multipass como Nacho, veterano y experimentado, ponlo ahí y deja de usar a Camavinga, salvo momentos muy concretos que no sean desde el inicio del partido. En fin, quería dejar constancia de esto, que creo que es una evidencia, pero quería dejarlo en este vídeo, porque Camavinga al final, donde tiene que jugar, y de hecho para mí ser futbolista titular es en el centro del campo, doble pivote con Tchouaméni. Eso es lo que tiene que hacer con Eduardo Camavinga y quitarse de probaturas y cositas extrañas. Deja tu comentario al respecto si estás o no de acuerdo conmigo, que yo creo que habrá muchos matices, porque al final tampoco las cosas son blanco-negro, ¿no? Pero creo que el chaval al final pues tiene que jugar en su sitio, que para eso pues da unas prestaciones brutales. Déjame tu comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.